Hace unos 10 años, aproximadamente 10 años, estaba en una conferencia de pastores en Moody Bible Institute. Había ido ya en varias ocasiones a Founders Week, la conferencia anual que ellos hacen todos los años. Pero en esta ocasión era la primera vez que estaba allí para una conferencia de pastores de Moody. Y recuerdo vívidamente, de nuevo esto era para pastores, recuerdo vívidamente estar en este taller. Era un taller, no era ni una sesión principal, era solamente para los pocos que estábamos allí. Y se trataba de la prédica, de la exposición de la palabra de Dios. De eso se trataba este taller. Por supuesto, a mí me encanta el tema, es parte de mi pasión, de modo que yo estaba allí con todo mi corazón, era todo oreja, estaba escuchando. Y este pastor Moreno comenzó diciendo: yo vengo a enseñarte hoy que prediques tu calendario. Y a mí se me cerró el corazón y comencé de inmediato a cuestionar lo que él estaba diciendo. Y en mi mente, por supuesto, no decía nada verbalmente, quizás mis gestos, mi body language, como se dice en inglés, estaba diciendo algo. Pero dentro de mí estaba diciendo: no, se predica la palabra de Dios, no el calendario. Y por supuesto, mientras él estaba desarrollando su sermón, aprendí que cuando sí predicamos la palabra de Dios, pero somos intencionales en obedecer la palabra de Dios, debe haber algo en el calendario, debe haber algo planificado, debe ser parte del plan obedecer la palabra de Dios, no solamente enseñarla. Y él, por supuesto, predicó un sermón extraordinario en cómo predicar tu calendario. En las próximas semanas yo quiero hacer precisamente eso. Quiero predicar el calendario, en otras palabras, quiero predicar de un tema específico y quiero hacer todo lo posible para que todos nosotros podamos practicar lo que hemos de aprender, para que podamos obedecer y hacerlo en una forma planificada, en una forma estratégica, de modo que quede en el calendario. Hoy quiero comenzar una serie de enseñanzas nueva titulada Ladrillo a Ladrillo. Y básicamente vamos a hacer un repaso del libro de Nehemías. Nehemías, si usted conoce su Biblia, sabe que Nehemías fue aquella persona que Dios usó para construir de nuevo el muro de Jerusalén y las puertas de la ciudad. Y yo creo que en nuestra iglesia hay mucho que reconstruir. No comenzamos de cero. Hay muchas cosas construidas, hay muchas cosas que tienen su fundamento, que tienen su historia, que hay muchos sistemas en nuestra iglesia que están funcionando. Pero creo con todo mi corazón que hay mucho que reconstruir a nivel de iglesia, a nivel corporativo. Si usted ha estado con nosotros y ha sido parte de nuestra iglesia por varios años, quizás usted tenga alguna idea, alguna perspectiva acerca de cosas que tenemos que reconstruir, que reparar, que reconstruir. Desde mi perspectiva como pastor, por supuesto, siento todo el peso de lo que debe ser iglesia, familia multicultural y la responsabilidad de darle cuentas por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra persona, darle cuentas al Señor, al que compró su iglesia con su sangre, lo cual es un peso que no puedo ni siquiera poner en palabras, es un gran peso. Pero si de alguna manera puedo decirle algo que le ayude a visualizar lo que hoy comenzaremos a predicar y a practicar y a reconstruir. En el sueño que el Señor puso en mi corazón, para este tiempo ya debiéramos haber alcanzado las 1,500 personas. Recuerdo vívidamente, hace unos 7 años atrás, 8 años atrás, llegó el tiempo en que debíamos planificar, y planificar está bien. Y por supuesto yo comencé a orar y comencé a preguntarle al Señor
cuáles son los planes de Él, porque al final la iglesia es de Él, y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, de modo que hay que ir siempre al recurso, al dueño, y preguntar cuáles son los planes. Y el Señor me mostró algunas cosas y comencé a buscar números y hacer matemáticas. Sé que muchas personas odian los números, pero están en la Biblia. Hay 1, 3, 12, 70, 72, 120, 500. Estoy hablando del libro de los Hechos. Hay mucho que podemos ver en los números y cómo Lucas tomó el tiempo, inspirado por el Espíritu Santo, para hablarnos de números. Como por ejemplo dice que la primera conversión se convirtieron en 3,000 y después 5,000. ¿Por qué el detalle en los números? De modo que yo comencé a hacer estadística y comencé a mirar. Y para ese tiempo, 7 años atrás, 8 años atrás, para ese tiempo nuestra iglesia todavía se llamaba Iglesia Hispana de Brandon. Estaba muy enfocado en alcanzar la comunidad latina. No había pensado todavía en que el 79% de las personas a nuestro alrededor no son latinos, pero siguen siendo personas a nuestro alrededor. Sigue siendo almas sin salvación, sigue siendo personas que debemos alcanzar. No estaba pensando en eso, estaba pensando solamente en el 21% que son hispanos a nuestro alrededor. Y busqué 11 millas a nuestro alrededor. ¿Cuántos latinos había? No tengo los números frente a mí en este momento, no quiero hablarle de números específicos. Pero sé que después de mirar el número total de latinos que habían, por supuesto aquellos que están registrados en el census, en el último census, y contemplar el número de iglesias que había a nuestro alrededor, y de hecho ser generoso y asumir que cada una de esas iglesias tenía unos 200 miembros aproximadamente, asumiendo eso que no es cierto, pues llegué a un número específico en mi mente y en mi análisis de personas no alcanzadas. Y cuando llegué a ese número, entendí que para ese momento nuestra iglesia nuestra iglesia no había alcanzado todavía. Nuestra iglesia se proponía alcanzar 1,500 personas. Esa era la meta, alcanzar a 1,500 personas. Y esas 1,500 personas representaban solo el 2.5% solo de los latinos registrados en el census a nuestro alrededor. Fue un tiempo rico en la presencia de Dios. Fue un tiempo en que Dios me estaba hablando. Fue un tiempo en que su pasión ardía en mi corazón. Y recuerdo haber llorado en varias ocasiones porque ¿cómo es posible que la meta, ni siquiera lo que habíamos alcanzado para ese momento, cómo es posible que la iglesia del Señor Jesús, por lo menos en nuestro contexto, nuestra iglesia local, iglesia hispana de Brandon para ese tiempo, la meta era solamente alcanzar el 2.5%. Bueno, hoy no lo hemos alcanzado. Por supuesto, han habido muchas cosas que no han funcionado como yo hubiera querido que funcionaran. Por eso les estoy hablando con el corazón y quiero predicar el calendario. Quiero predicar con el corazón en la mano, proponiendo que usted también abra su corazón y haciendo un llamado a que nos unamos a realmente alcanzar almas para Cristo a nuestro alrededor, a cumplir con la misión de la iglesia, a realmente ser primero discípulos, porque no podemos ni siquiera pensar tener el sueño de alcanzar y multiplicar discípulos si primero no lo somos. De hecho, de ese número de alcanzar 1,500 personas surgió la logística de cómo alcanzaríamos esas 1,500 personas. Y la logística es, bueno, necesitamos un lugar que siente a 500 personas. Por eso usted está sentado hoy en un lugar que sienta a 500 personas. Y por eso Dios ha movido cielo y tierra y ha hecho milagros en hacer posible que una iglesia hispana en medio de Brandon, sin recursos, cuando todo el mundo nos decía que no, Dios movió, Dios puso su mano, hizo posible que nos prestaran millones de dólares que no teníamos, pero que al final Dios suplió para que hoy estuviéramos aquí. Dios tiene un plan y Él continúa con su plan. Él no se cansa y Él no fracasa. Pero evidentemente no hemos llegado a esos números. Y cuando digo números, no estoy pensando en una cifra motivada por ningún deseo, ninguna ambición humana, sino motivada por el Espíritu Santo, motivada por la pasión que debe arder en el corazón de todo creyente.
una de las formas que podemos ser un poquito más consciente y entrar un poquito más en esa pasión es pensar que ese 98 personas, les hablé de un 2.5%, pensemos en un 3% para ser generoso, lo cual implica que hay de cada 100 personas, hay 97 que no van a ninguna iglesia y que nosotros no hemos alcanzado. Pensemos por un momento si pensamos en esas personas como nuestros familiares. La cosa cambia cuando se trata de familiares, ¿verdad? Porque uno como que los ama más, ¿verdad que sí? Simplemente para pensar un poquito en la pasión que debe arder en nuestro corazón por las personas a nuestro alrededor. Bueno, evidentemente no hemos llegado allí, de modo que hay mucho que reparar. Hay mucho que reparar. En la Biblia hay un libro que nos habla más de cualquier otra cosa de reparar. Y es el libro de Nehemías. Ahora, antes que vayamos a Nehemías, yo sé que Nehemías es un profeta para Israel, profeta en el Antiguo Testamento, le habló a Judá, a Israel. De modo que usted puede preguntarse, bueno, ¿cómo un texto de Nehemías va a hablarnos a nosotros hoy y va a enseñarnos a nosotros aquí y ahora, más de 2500 años después, qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tan relevante es este texto? Yo quiero repetirle las palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo una de las cartas pastorales, algo que debe arder en el corazón de un pastor. Y cuando le escriben la segunda carta, 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, dice, no está en sus pantallas, puede escribirlo si quiere, 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por supuesto, para este tiempo todavía no había sido parte del canon gran parte del Nuevo Testamento. La Biblia, cuando dice aquí toda la escritura, se estaba refiriendo por supuesto al Antiguo Testamento, a lo que estamos o lo que vamos a leer en unos minutos. De modo que yo quiero simplemente motivarlos a, entendiendo esto, podemos entender que toda la escritura, el libro de Nehemías completo, está ahí escrito no solamente como una profecía directa al pueblo de Israel, sino también para que nosotros aprendamos cómo es que se reconstruye, cómo es que comenzamos a construir lo que antes había sido construido y que en algún momento se dañó, pero de alguna manera es parte del plan de Dios y Dios nunca se da por vencido y es parte de nuestra tarea y por lo tanto tenemos que de alguna manera contemplar lo que está frente a nosotros y tomar acción y ser las manos y los pies de Cristo en reconstruir lo que para Él es importante. De modo que podemos abrazar Nehemías como una guía que Dios nos ha dejado precisamente para esto. Ahora, antes de que usted se desconecte, diga, bueno, esto tiene que ver con la iglesia, pero en realidad yo tengo tantos problemas en mi vida que yo no tengo tanto tiempo para atender cuestiones de la iglesia. Eso déjalo a los pastores, a los líderes. Yo tengo tanto que arreglar en mi vida. Permíteme decirte, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. El staff de nuestra iglesia que está aquí sabe que en las últimas reuniones, por los últimos 6 meses, más que cualquier estructura, más que cualquier cuestión administrativa en las reuniones de staff, el tema ha sido cada uno de ustedes. Han sido las personas, ha sido la iglesia. Tú eres la iglesia, no es este edificio, no es el show dominical, tú y yo somos la iglesia. De modo que si tú piensas que lo que estamos hablando tiene que ver de alguna manera solamente con algo corporativo, sí es algo corporativo y vamos a verlo desde esa perspectiva, pero tú al final eres la iglesia, tiene que ver contigo. La iglesia no está bien si tú no estás bien. De modo que aunque hayan ciertas estructuras y demás que reconstruir, al final, lo más importante son las personas y de eso vamos a hablar hoy. De hecho, no sé cuántos estuvieron aquí hace 2 semanas, antes del Día de las Madres. El título del sermón fue En el torno de Dios, en el torno de Dios. Y hablamos de Jeremías
y de la visión que Dios le dio a Jeremías y cómo Dios le habló de esta manera a Jeremías, una forma visual a través del alfarero, para decir exactamente lo mismo. De modo que si usted quiere nomás, le interesa, puede considerar el sermón en el torno de Dios como el primer sermón de esta serie, pero intentamos hacer un estudio no expositivo, no verso por verso, pero sí un estudio de Nehemías. Vamos a ver los primeros 6 capítulos, el principio de esos 6 capítulos y cómo Dios restauró, cómo a través de Nehemías él reconstruyó los muros de Jerusalén y cómo reconstruyó las puertas de Jerusalén. Lo primero que quiero hablarles hoy es que Dios es de Dios y sus planes, nosotros y los nuestros. Es decir, Dios y sus planes, nosotros y nuestros planes. Lo primero que quisiera hacer hoy, especialmente hablando de Dios, es enfatizar el título de la serie. Y el título del sermón de hoy. La serie es Ladrillo a Ladrillo, pero el sermón de hoy está titulado Todo gran proyecto comienza con una gran carga. Todo gran proyecto comienza con una carga o con una gran carga. Y primero, hablando de Dios y sus planes y nosotros y nuestros planes, Dios es grande. ¿Saben que uno de los significados de la palabra santo significa separado para Dios? Es lo que significa santo. Y por supuesto significa separado del pecado, lejos del pecado. Pero cuando pensamos en santo, también significa que trasciende. Dios es tan grande que Él trasciende la idea de grande que tú y yo podamos tener. Así de grande es Dios. Él es grandísimo. Y así como Dios es grande, Él tiene planes grandes y propósitos grandes, porque todo lo que Dios hace, lo hace grande. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero yo quiero decirle que una de las cosas que Dios hizo en la creación es mostrar su carácter. Y para que Él mostrara el carácter grande de Él, Dios hizo un universo grande. Pudiéramos gastar horas aquí describiendo lo pequeño que somos usted y yo, lo pequeño que es nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra nación, comparado con otros planetas en el sistema solar y en la Vía Láctea, para que podamos entender la grandeza de aquel que creó todo eso. Dios es extremadamente grande. ¿Usted lo cree? Y la creación entera y todo lo que Él ha hecho refleja su carácter. Dios es grande y Él hace planes grandes y Él tiene propósitos grandes. Ahora, algo hermoso, algo lindo es que Dios tiene un gran conocimiento, un gran amor y un gran poder. Dios también tiene un gran conocimiento, un gran amor y un gran poder. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cómo eso se veía? ¿Cómo se veía en el Antiguo Testamento el reflejo de la grandeza de Dios, de lo grande que son sus planes, lo grande que son sus propósitos, lo grande de su conocimiento, de su amor y de su poder? Podemos verlo en un pueblo, en el pueblo de Israel. Y cuando pensamos en el pueblo de Israel, tenemos que identificar por qué. ¿Por qué el centro del Antiguo Testamento termina siendo el pueblo de Israel? Y básicamente el Antiguo Testamento es la historia de la relación de Dios con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan la promesa a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas, subráyelo. Todas las familias de la tierra. Es decir, no solamente las familias judías, sino todas las familias de la tierra. La única manera en que todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas, tú y yo podemos mirar retrospectivamente y entender claramente cómo y en qué manera todas las familias de la tierra llegan a ser bendecidas, es única y exclusivamente en Jesús. En Jesús. En el plan de Dios, Dios hizo toda la creación.
El Nuevo Testamento nos enseña que, hablando de Jesús, que por medio de Él y para Él, todo fue creado y que Él sostiene todas las cosas. Al final el Padre le plació por el puro afecto de su voluntad mostrar la gloria y honrar al Hijo. Ahora, si vamos al pueblo de Israel y entendemos el plan de Dios con el pueblo de Israel, tenemos que tener muy presente eso. Eso para mí es muy importante. Lo he dicho varias veces acá, lo digo de nuevo. ¿Cómo puede ser que la esposa de Abraham era estéril y la nuera era estéril y la esposa del nieto también era estéril? Hay un plan eterno, satánico, en contra directa del plan de Dios. ¿Por qué fue que el más grande líder del Antiguo Testamento, Moisés, por supuesto, nació con una sentencia de muerte? ¿Por qué? Ahora, lo hermoso de todo esto es que a pesar de todas esas cosas, Dios, como es grande y Él tiene grandes planes y un gran poder y un gran amor, nadie puede, ningún diminuto de la criatura de Dios, incluyendo Satanás, puede jamás obstaculizar y detener el plan eterno y glorioso de Dios. Sigue siendo un plan grande, sigue siendo un plan perfecto, no le faltó ningún conocimiento y por seguro a Dios no le falta un poquito de poder para hacer cumplir ese plan. Él es Dios, Él lo hará cumplir. Es por eso que Abraham tuvo esposa y aunque su esposa dice que ya nada funcionaba, si usted entiende lo que quiero decir, pero Dios había dicho una promesa y se cumplió la promesa y nació Isaac. Y Dios hizo cumplir su plan porque Dios es Dios y Él todo lo que promete lo cumple. Si va a dar un aplauso, déselo fuerte. Cuando pensamos en Israel tenemos que pensar en eso. Detrás de mí aparecerá una imagen del Muro de los Lamentos. No sé cuántos han ido a Israel y hemos podido estar allí frente al Muro de los Lamentos. Saben que para mí es más importante Getsemaní, y esta es solamente mi opinión. Para mí es más importante Getsemaní que el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos se conoce como el lugar donde más las personas oran. Para mí es más importante Getsemaní porque era donde Jesús oraba. Jesús fue al templo y el Muro de los Lamentos es uno de los muros, o representa uno de los muros, es una pared del exterior del templo, y por eso es considerado tan santo para los judíos. Hay muchas cosas que pudiera decir acerca del Muro de los Lamentos, pero simplemente quiero que visualicen cómo es la experiencia en el Muro de los Lamentos. Y hay por ahí, por supuesto, una imagen de un judío ortodoxo. No se puede ver la imagen, por supuesto, porque no hay movimiento, pero si estuviéramos allí, saben que los judíos adoran todo el tiempo moviéndose. Porque aunque no hayan palabras, es el pensamiento de este movimiento, el mover de su cuerpo es un acto de adoración, de modo que están rindiendo adoración constantemente a Dios, y hay otros significados en cuanto a eso. Quiero simplemente que miren esto, que vean esto. Y ahora vamos a pasar la página y vamos a ir al Nuevo Testamento. Ya hemos visto a Israel, incluyendo una imagen actual de lo que significó tanto y de lo que todavía significa tanto en el plan profético de Dios. Pero no quiero quedarme en el Antiguo Testamento, quiero ir al Nuevo. Y en el Nuevo Testamento, pues por supuesto, vemos la vida y el ministerio público de Jesús. Y después vemos la iglesia. La iglesia. La razón por la cual Jesús llegó, ya que el pueblo de Israel había fallado en hacer propicio a través de Jesús la bendición de todas las familias de la tierra. Y como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Hablando de Jesús. Pero ¿qué dice después? Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso se refiere a nosotros, la iglesia. Somos hijos de Dios. Yo no sé cuántos se recuerdan. No sé cuántos se recuerdan el sermón en el torno de Dios. Yo hice énfasis en que la iglesia, hoy por hoy, la iglesia es la obra maestra
de Dios. Quiero recordarles simplemente un pasaje que leí porque lo dice muy claramente, no va a haber necesidad de que explique mucho. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Efesios 1 del 15 al 23. Dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, esa es la iglesia, el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. De esto hablaba a un grupo de nuevas personas en nuestra iglesia. Como esta iglesia le faltaba esperanza y la oración de Pablo aquí era por esperanza, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo. Somos nosotros, ¿verdad que sí? Quienes son su rica y gloriosa herencia. Versículo 19, también piden oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Esa es la iglesia, los que creemos en Él, nosotros. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernadores o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Versículo 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Le doy un aplauso fuerte al Señor. La iglesia es importante. Y podemos ver el plan de Dios, no solamente el plan, sino la grandeza de Dios. Podemos verla en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento. Podemos ver el plan de Dios, pero también podemos verlo aquí y ahora. Mira a su hermano, mírese usted en el espejo. Usted está viendo el plan de Dios y todo lo que acabamos de leer de la iglesia. Ahora, quiero decir algo importante. Bueno, todo lo que he dicho es importante. Otra cosa más importante. La redención de las almas. Redención es una palabra que significa compra en el mercado de esclavos. Se refiere a cuando nuestra alma es redimida y Dios nos redime. Él paga un precio por nosotros y nos hace parte de la familia de nuevo. Es la redención. Es uno de las enseñanzas y las doctrinas fundamentales en el Nuevo Testamento. La redención de la iglesia es el plan A de Dios, no es el plan B. ¿A dónde voy? Estamos hablando de Dios, de la grandeza de Él, de sus planes, como lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en el libro de Nehemías, pero ahora tenemos que hablar de nosotros y tenemos que vernos a nosotros como Dios nos ve, y nosotros somos el resultado de la redención. De hecho, una de las definiciones de iglesia es la asamblea de los redimidos. Literalmente, eclesía, asamblea de los redimidos. Tú y yo somos la iglesia, la asamblea de los redimidos. Pero cuando pensamos en redención, tenemos que entender que redención es compra en el mercado de esclavos. Alguien tuvo que terminar en la esclavitud. Y eso refleja o enseña cómo cada uno de nosotros termina en la esclavitud del pecado. Y de allí Dios nos rescata y nos redime, ¿verdad que sí? De modo que en algún momento algo falló. ¿Sí o no? En algún momento algo falló. Y tú y yo que conocemos a Dios y amamos a Dios, por supuesto no nos atrevemos a decir que Dios falla. Y como tú y yo sabemos que Dios no falla, y conocemos la Biblia, lo que la palabra enseña acerca de nosotros y de la redención, tenemos que
llegar a la conclusión que la redención y la restauración de nuestra relación con Dios es el plan A de Dios, que Dios no tiene plan B, que no se le chispoteó y de repente pues tiene que arreglar las cosas y entonces envía a Jesús para redimirnos. No, desde antes de la creación del mundo, dice Efesios, antes de la creación del mundo fuimos elegidos en Él. Romanos capítulo 8 dice que Él nos eligió antes de la creación. Es plan A, es plan perfecto de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque pueden haber muchos de ustedes que pueden estar diciendo, ya yo no tengo solución. La iglesia es como es, yo soy como soy, el hermano es como es, aquella es como es. No hay nada que reconstruir, pero yo quiero animarte hoy a que no te quedes con ese pensamiento mediocre, que has llegado a la meta y que como has llegado y en el estado en que estás ahora, ese es el estado final. Porque quiero decirte que en el plan y el propósito de Dios, el Dios grande, el Dios creador, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede y que te ama, hay un plan perfecto y ese plan eres tú. Cuando pensamos en Nehemías y nos encontramos con Nehemías reconstruyendo las murallas y las puertas de Jerusalén, por supuesto tenemos que entender que alguien las destruyó. ¿Y cómo puede ser que alguien pudo destruir la ciudad de Dios, la niña de los ojos de Dios? ¿Cómo es que Dios permitió que algo tan glorioso, una ciudad con tanto significado, con tanto valor como la ciudad de Jerusalén haya sido destruida y que por tanto tiempo haya quedado en ruinas como estaba en esta ocasión? ¿Cómo puede ser? Puede ser y se explica porque Dios tiene un plan con personas imperfectas. Y ahora estamos hablando de nosotros, Dios y sus planes, nosotros y los nuestros. En la misma travesía del pueblo de Israel por el desierto, eso habla del carácter de su pueblo, las imperfecciones, el pecado de su pueblo, el pueblo escogido de Dios, y Dios no se confundió en escogerlo. Y podemos decir tantas cosas del pueblo de Israel, tan cabeciduros, tan testaduros que fueron, tan necios que fueron, pero si miramos bien, vamos a encontrarnos precisamente en ellos. Vamos a ver un reflejo nuestro en el pueblo de Israel. Tú y yo, en otras palabras, somos tan cabeciduros, tan imperfectos. Tú y yo somos ovejas tan imperfectas, pero al mismo tiempo tan amadas por un Dios tan perfecto y tan grande y tan poderoso y que todo lo sabe. Tú y yo seguimos siendo la vasija de barro que se echó a perder en las manos del alfarero, pero que Dios comenzó a reconstruir. De modo que quería hablar un poquito de Dios y sus planes, nosotros y nuestros planes. Tú y yo somos imperfectos y tenemos planes que a veces son los más necios del mundo, aunque para nosotros parecen sabios. Y cuando venimos a ver la iglesia del Señor Jesús, a veces está en la condición en la que está, porque nosotros somos la iglesia del Señor Jesús. Y tú y yo somos todavía imperfectos en esta carne, y el resultado de cualquier imperfección lo vemos en nuestra vida personal y también lo vemos en el carácter corporativo de toda la iglesia. Ahora, dicho esto, esta es solamente la introducción al sermón, así que vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde hoy. No estoy jugando. Vamos a Nehemías ahora, como que ya era hora para que entráramos en Nehemías, ¿verdad? Nehemías capítulo 1. Versículos del 1 al 11. Estas son las, versículo 1, Nehemías 1, 1. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Y si su Biblia tiene subtítulo que tiene la mía, dice preocupación de Nehemías por Jerusalén. Dice, a fines del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa, en el palacio principal del reino. Versículo 2, Ananí, uno de mis hermanos, en otras palabras, un judío,
vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Quisiera darles un poquito del contexto histórico. En la historia de Israel hay 3 monarcas. El primer rey de Israel, por supuesto, Saúl, seguido por David. Durante el reinado de David se conoce como la época de oro de Israel, durante el reinado de David y después de David, por supuesto, su hijo Salomón. Estos 3 monarcas. Y después viene el hijo de David, Jeroboam, y hubo una división. Y Jeroboam y Roboam dividieron el reino. Pudiera decir mucho acerca de Roboam y Jeroboam, pero no es el punto hoy. Hubieron 10 tribus que se establecieron en el norte. Desde ese punto en adelante, esas 10 tribus, aunque las 12 tribus era el pueblo de Israel, pero desde ese punto en adelante, en la división del reino, cuando se refiere a Israel, se está refiriendo al reino del norte, ya que el reino del sur tomó el nombre de Judá. Cuando leemos Nehemías, lo que acabamos de leer, el capítulo 1 de Nehemías, para este tiempo, el reino estaba dividido. Los asirios habían conquistado el reino del norte y Babilonia había conquistado el reino del sur. Para el tiempo del libro, hacía ya 100 años, para el tiempo de Nehemías, para el tiempo de este escrito, hacía ya, piensen esto por favor, 100 años que los judíos habían regresado a Jerusalén. El reino del sur, Judá, habían regresado algunos de ellos a Jerusalén. Habían como unos 500 judíos. Por supuesto, el pueblo judío era mucho más grande, pero solo unos 500 habían regresado a Jerusalén. Y después de 100 años, todavía las murallas de la ciudad estaban destruidas. Como dice el reporte de los amigos de Nehemías, vivían en miseria, las puertas habían sido quemadas y las murallas destruidas. Usted puede preguntarse, bueno, ¿qué importa esto de que las murallas, por qué era tan importante reconstruir las murallas y las puertas? Y en realidad era tan importante, especialmente en aquel tiempo. Hoy no lo vemos así. Hoy usted pasa de Riverview a Valrico y de Valrico a Brandon y demás, y usted no ve ninguna frontera, no ve ninguna muralla, y usted pasó de una ciudad a la otra. Y así en muchas ciudades de Estados Unidos. En aquel tiempo era muy diferente y los límites o las murallas de la ciudad eran lo que determinaban el territorio de la ciudad. En otras palabras, definían la ciudad. Si no había murallas, no había ciudad. Era la identidad de la ciudad. Por supuesto, también representaba protección para la ciudad, pero de cierto modo identificaba un área geográfica única, la encerraba en un espacio único y se le daba el nombre de la ciudad. De modo que como que no había nada allí. Quiero hablar un poquito acerca de Nehemías. Nehemías se nos dice al principio que era hijo de Malaquías. Y yo sé que eso no le ayuda en nada porque yo tampoco sé mucho acerca de Malaquías. Lo único que sé de Malaquías es que quizás fue uno de los que salió del cautiverio babilónico y fue uno de los que quizás entró allí a Jerusalén. No sabemos, digo solamente quizás. Lo cierto es que Nehemías no nació en Jerusalén. Nehemías nació en Siria. Nació allí en el palacio, bueno, no en el palacio, pero era parte del... Él no había nacido en Israel. Él no había nacido en Jerusalén. ¿Cómo puede ser que alguien que no nació en Jerusalén y que vivía en el palacio? No leímos esto hasta el final, por cierto. El versículo
Al final de la oración de Nehemías, lo que leímos al principio, él dice, y yo era el copero del rey. ¿Quién era Nehemías? No había nacido en Jerusalén, no había nacido en Israel, pero era judío. Ahora, Nehemías amaba a Israel. Y Dios tiene la forma, de alguna manera, de cautivar el corazón de su pueblo y de poner pasión y llenar el corazón de una persona de propósito y de celo o amor por su pueblo, de modo que este hombre, aún después de 100 años que habían regresado allí unos 500, él todavía estaba preguntando por Jerusalén y por la ciudad. Eso nos lleva a hablar de las relaciones y el manejo de información. Las relaciones y el manejo de información. Era hijo de un judío. Vamos a ver en la oración de él, vamos a verlo ahorita, que él tenía conocimiento de la historia de Israel. Para este tiempo, la única escritura que existía era el Pentateuco, la Torá, como le dicen todavía hoy en Israel. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, esa era la sagrada Biblia para él. Y vamos a ver que Nehemías tenía conocimiento. Y aunque comenzó de cero, había llegado a ser el copero del rey. Copero del rey no es no solamente la persona que limpia los vasos, que lava los vasos, no es el dishwasher del rey. El copero del rey era una persona, la persona que más confianza, en la que más confianza tenía el rey. Posiblemente y solo posiblemente, además de su esposa, de la esposa del rey. Y no solamente era una persona de confianza, sino que era una persona que para ganarse esa confianza tenía que demostrarlo a través de su carácter. Y no solamente mostrarlo a través de su carácter, sino de su conocimiento. Era alguien que tenía que conocer ley, era alguien que tenía que conocer historia, era alguien que tenía que tener educación. Y allí estaba Nehemías, que tenía todas estas cosas y se había ganado la confianza del rey, de Artajerjes. Ahora, yo no sé si usted conoce mucho la historia del pueblo de Israel, pero este Artajerjes era el hijastro de una reina muy conocida que ustedes conocen muy bien, que se llama Esther. Y no es casualidad entonces que el hijastro de Esther terminó recibiendo a un judío en la corte suprema del imperio babilónico que estaba ejerciendo sobre la tribu de Judá. Lo que quiero decirte es lo siguiente: Dios tiene un plan y tú eres parte del plan. Dios tiene un plan con personas únicas y especiales. Y el hecho de que tú estés en la relación que tienes con las personas que tienes a tu alrededor, y el hecho de que tú seas parte de la iglesia y todo lo que hemos mencionado ya de la iglesia, Dios tiene un plan estupendo, grande, genial contigo. No menosprecies las relaciones y las personas con las cuales Dios te ha puesto. Dios tiene un plan especial contigo. Ahora vemos que no solamente Dios había orquestado que para este tiempo Nehemías, aunque no había nacido en Jerusalén, aunque no conocía en experiencia propia allí en Jerusalén, sí tenía pasión por su pueblo. Prestémosle un poquito de atención al manejo de la información, a lo que yo llamo la visión, porque para reconstruir las murallas de Jerusalén había que tener una visión, y esa visión nace, ya que él no sabía, no estaba allí, nace de la información que él colectó. A fines del otoño, en el mes de Kisleu, by the way, si ustedes le interesa saber un poquito más, viene siendo entre noviembre y diciembre. En el mes de Kisleu del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, un judío, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron, aquí está el medio del asunto. Le pregunté y me dijeron. Cuando Nehemías pregunta ¿por qué? ¿Por qué pregunta?
pregunta porque le importa. Pregunta porque le importa. Dios está buscando en su iglesia gente que le importe. Gente que le importe. Y cuando no sabemos la condición de la iglesia, tenemos que preguntar, como Nehemías preguntó. Era un día cualquiera. Hanani, creo que se llama Hanani, había regresado de Judá y como a él le importaba, él preguntó. Él preguntó. Y esto de pregunta nos habla de cómo él consiguió la información, nació de él. Él preguntó, había una inquietud, a él le importaba. Nosotros hoy cuando miramos la iglesia, cuando usted mira las sillas vacías que hay en este lugar, cuando usted mira al hermano o la hermana que se sentaba aquí que ahora no está, cuando usted conoce de alguien que está a punto de divorcio, cuando usted conoce de alguien que está en la cárcel, cuando usted conoce de alguien que se ha apartado del Señor, alguien que ya no le importa, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Yo le animo a buscar información. Yo le animo a que le importe. Las personas que no le importan son personas enfocadas en sí mismas todo el tiempo. Si somos parte de una familia y hay un problema en la familia, te tiene que importar. ¿Saben qué pasa con las personas que no le importa nada? Están enfocados en sí mismos. Y como están enfocados en sí mismos, van a terminar de una manera u otra siendo inconformes y no van a ser felices en ningún lugar. Cuando Dios nos llama, Él nos llama y nos llena con propósito. Y la única forma de ser feliz es viviendo en el propósito divino. No hay forma de ser feliz viviendo fuera del propósito divino. Un pez tiene que estar en el agua para disfrutar y vivir como un pez y entonces sentir la felicidad que debe sentir un pez en el agua. Yo no sé de eso porque en el agua yo no siento mucha felicidad, pero los peces sí. Y las aves volando. El propósito de Dios para su iglesia es un propósito colectivo y tú eres parte. Te tiene que importar, te tiene que importar, te tiene que importar. La indiferencia es uno de los pecados grandes de la iglesia. Yo pienso en Nehemías, pienso en los 500 judíos que habían llegado allí por 100 años. ¿Cómo puede ser que estos judíos 100 años habían pasado y nadie había levantado un dedo para reconstruir las murallas y para reconstruir las puertas de la ciudad? Pero había uno que tenía cierta sensibilidad con Dios. Había uno que no solamente conocía de Dios, sino que conocía a Dios. Había uno que todavía amaba. Había uno que todavía estaba vivo. Había uno que no era culpable, pero él tenía la pasión y el propósito de Dios en su corazón. Esa es la persona que Dios usa. Esa es la persona que Dios usa. De modo que vemos cómo Él maneja las relaciones y cómo Él maneja esta información, y esta información se convierte en la visión. ¿Cómo es que Él visualiza a Jerusalén? Por la información que recibió. Yo quiero decirle, todo propósito de Dios comienza con eso, comienza con un celo, comienza con una pasión que no se puede apagar. Dios te llama al ministerio de las misiones. En tus huesos van a arder misiones. Y te pueden ofrecer un púlpito en una iglesia muy grande y tú no vas a sentirte bien porque tus huesos respiran misiones. Y si tus huesos respiran ministerio de cárceles, pues tu ministerio es las cárceles. Y si es adorar, es adorar. Y si es cocinar, es cocinar. Pero tú eres una parte integral del cuerpo de Cristo y que tú cumplas con tu propósito es crucial. En el versículo 4 vemos la respuesta de Nehemías. Una buena respuesta emocional. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije, quiero simplemente enfatizar en la respuesta emocional.
Hay personas que ni les interesa saber y no hay emoción ninguna. Pero aquellos que somos usados por el Señor y vivimos de acuerdo al plan y al propósito de Dios, nos tiene que importar. Nos tiene que importar y tenemos que elaborar una respuesta ante la información que nos llegó. Aprendí de un hermano que se fue de la iglesia. Aprendí de un hermano que está en la cárcel. Aprendí de un hermano que perdió el matrimonio. Aprendí de un hermano que no puede dejar el vicio. Aprendí de un hermano que está haciendo esto. Aprendí de un hermano que nunca ha podido cambiar su carácter y ha pasado por 5 divorcios. Bueno, eso nos tiene que importar. Esa es la iglesia del Señor. La respuesta emocional de Nehemías fue que me senté a llorar. Durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. En nuestra iglesia celebrábamos el servicio de oración el primer sábado del mes, lo hacíamos en la mañana. Y como que era la oportunidad para que muchos descansaran, muchos pues hacían precisamente eso, descansaban y no venían al servicio de oración. Recientemente hemos cambiado el servicio de oración al tercer viernes en la tarde y hemos combinado las noches de adoración. Sé que a muchos nos encanta adorar y lo hemos combinado con oración, de modo que el tercer viernes de cada mes será a las 7:30 de la noche un culto de adoración y oración. Y es mi deseo, es mi anhelo que cada día perfeccionemos más ese servicio y se convierta en el mejor servicio de la iglesia. Cuando hay una iglesia que conoce el poder de la oración, cuando hay una iglesia que se conecta con el corazón de Dios, eso es oración, se conecta con el corazón de Dios y comienza a sentir lo que siente Dios y hay una reacción emocional en nuestra relación con Dios y de repente nos comienza a doler lo que a Dios le duele. Quizás antes no nos dolía, pero ahora que hemos entrado en una relación íntima con Dios, ahora comenzamos a sentir lo que Dios siente y de repente cosas que antes no te importaban, ahora comienzan a importarte y esa es la forma en que Dios expresa su carácter y su propósito a través de nosotros, su cuerpo, la iglesia. Él te llena de esa pasión. Y es mi deseo que nuestros servicios de oración se conviertan precisamente en eso y que podamos tener una respuesta emocional correcta. Las respuestas emocionales incorrectas y no saludables y tóxicas son la crítica y el chisme. Esas son las que muchas veces la iglesia opta por tener, lo cual refleja que no hay relación con Dios, que no hay comunión con Dios, porque ¿cómo alguien puede hablar de otros? Cuando hablamos de otros, un dedo apunta para esa persona, uno apunta para Dios y 3 para nosotros. Perdimos. Y eso es lo que sucede cada vez que vemos la iglesia destruida, que vemos las paredes destruidas, las puertas quemadas, y en lugar de tener una reacción emocional correcta como es llorar y acercarnos a Dios, acercarnos al dueño, comenzamos a hablar y comenzamos a juzgar y comenzamos a aislarnos y todas las dinámicas no saludables que ocurren hoy por hoy en la iglesia, todas las dinámicas que llevan a una iglesia a la destrucción. Yo quiero decirte, Dios está en el negocio de construir. El único que vino a matar, hurtar y destruir, el único que se beneficia cada vez que hay destrucción, es destrucción del testimonio de alguien, destrucción de la historia de alguien, destrucción del testimonio de una persona, es el enemigo. Él vino a matar, hurtar y destruir, mas yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El punto número 4, no lo haré así, pero solo el punto número 4 puede ser un sermón completo, porque trata de la oración y vemos en esta oración que hizo Nehemías, después que reaccionó correctamente, emocionalmente y lloró y gimió delante de Dios. ¿Qué fue lo que él habló? Hemos hablado de la emoción. La emoción correcta debe ser esta, no otras emociones de las muchas que hay por ahí que destruyen la iglesia, sino estas deben ser las emociones correctas. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? La mejor acción o la mejor reacción a esta información nueva fue lo que hizo él, es hablar con Dios, hablando con el dueño. Ese es un modelo de oración, lo que vamos a ver aquí en los próximos versículos. Cuando veas cualquier cosa negativa en la iglesia,
en el pastor, porque yo no soy perfecto, hay uno solo perfecto, se llama Jesús. En los líderes en la iglesia, en los sistemas de la iglesia, en las actitudes de uno o de los otros. ¿Cómo te sientes? ¿Y qué haces al respecto? Te animo a que siempre la acción debe ser orar. No decir que vas a orar. Mira, vamos a orar por el hermanito. El hermanito, ¿viste? Vamos a orar por él. ¿Viste? Tú sabes lo que estoy diciendo. Personas que más oran o más comparten peticiones de oración, pero no son las que menos oran. Si vamos a orar como hizo Nehemías aquí. Y vamos a hablar con el que tiene la solución. Cada vez que hay un conflicto en la iglesia y usted habla con una persona que no es la encargada, usted está chismeando. Usted tiene que hablar con el que tiene la solución. El que tiene la solución primera y esencialmente es Dios. De hecho, Nehemías, el libro de Nehemías, comienza con una oración, termina con una oración. Y entre el principio y el final hay 12 oraciones. ¿Es importante la oración, sí o no? Es muy importante y es crucial para reconstruir. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable. Lo primero que vemos aquí es que él comienza hablando con Dios, no con un mequetrefe. No. Él comienza hablando con Dios, con el que tiene la solución, con el diseñador, con el dueño, con el que tiene el propósito, con quien diseñó el plan, con quien tiene el amor, la sabiduría y el poder para solucionar cualquier cosa. Ese es el recurso. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande, temible que cumples. Quiero decirle, no hay problema ninguno, en ningún lugar que sea grande para Dios. Hay personas que se acercan a Dios, mira Señor, si tú quisieras este problemita que yo tengo. No, es que a Dios le encanta mostrar su poder en tus problemas. A Dios le encanta tomarlo torcido y hacer de las cenizas un jardín. Dios es Dios y así tenemos que acercarnos a Dios creyendo que Él va a hacer algo porque es su propósito, porque es su esencia, su corazón, es quien Él es. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto con amor inagotable, con los que te temen, con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Persistencia, ¿verdad? Día y noche, día y noche, día y noche. ¿Saben? Las cosas fáciles de conseguir terminan siendo baratas, sí, pasajeras. Pero aquellas cosas que te cuestan trabajo y oración día y noche pueden ser cosas que duren para siempre. Hay cosas que tenemos que conquistar con nuestra oración día y noche. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso, escuche esto. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Él no estaba en Jerusalén. Los 500 que habían regresado a Jerusalén se habían corrompido. Los samaritanos tienen mucho que ver con esto. No me alcanza el tiempo para explicar la relación de los samaritanos con los 500 que habían regresado, pero tiene mucho que ver con la corrupción que había en esos 500. Nehemías no estaba allí. Nehemías estaba en el palacio. Un hombre justo, recto, se había ganado la confianza del rey. ¿Y qué está diciendo aquí Nehemías? Confieso que hemos, plural, yo incluyéndome, pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado contra ti. ¿Saben cuál es la solución a cualquier problema personal y en la iglesia? Tú incluirte como parte del problema. Tú eres parte del problema. Tú no te quedas fuera porque otros lo hicieron. Somos una familia. Tú eres parte del problema y allí es que comienza la solución. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandamientos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Y ahora cita el Pentateuco, el conocimiento bíblico, cita el Pentateuco. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones.
Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos de la tierra más lejana, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Versículo 10. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha la oración de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito. Hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y entonces termina diciendo, en esos días yo era el copero del rey. Les decía al principio un poquito de la historia de la iglesia y cómo terminamos en este lugar y Dios puso millones en nuestras manos que no teníamos. A veces parece que tenemos millones, pero créame que no tenemos. Pero sí tenemos a Dios. Y aquí Nehemías le estaba pidiendo a Dios que tocara el corazón del rey Artajerjes. Y de hecho eso fue precisamente lo que ocurrió. Y lo envió con todos los recursos necesarios para que entonces se construyeran las murallas de Jerusalén y las puertas. Y en solo 52 días, 500 personas construyeron las murallas de Jerusalén y las puertas. Si tuviéramos conocimiento de lo que esto implicaba, tuviéramos que aceptar que es un absoluto milagro. Con unos pocos, 500, con unos pocos, en las manos de Dios, haciendo el trabajo de Dios, dispuestos y arrepentidos. Eso es lo que causa que haya reconstrucción. Eso es lo que causa que el plan de Dios, después de haber sido obstaculizado, después de haber sido detenido, después de haber sido afectado por el pecado del pueblo, entonces pueda ser restaurado y pueda cumplirse el plan glorioso y eterno de nuestro Señor. Yo no sé qué tú necesitas reconstruir. En nuestra iglesia hay mucho que reconstruir. Hay mucho que reconstruir en nuestra iglesia. Y en tu vida personal, ¿qué necesitas reconstruir? El primer bloque, la primera piedra, tiene que ver con tu respuesta. Tiene que ver con que Dios quebrante tu corazón. Tiene que ver con que tú realmente hables con Dios para que entonces el dueño de la obra, el diseñador, revele cuál es su plan y su propósito y tú seas afectado por ese propósito y te llenes del propósito de Dios para entonces orar y entonces hacer lo que tenemos que hacer. Todavía no hemos llegado a la acción. La única acción aquí ha sido orar. La semana que viene vamos a aprender de la acción, cómo ir de la oración a la acción, porque esto no se queda solamente en palabras y en orar, hay que ponerlo en práctica. Vamos a estar puestos en pie.